Mis estimados abuesos del dinero, bienvenidos a otro capítulo más de mi podcast en el cual vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale todo el dinero que tenemos en circulación? ¿De dónde sale ese dinero que se prestan entre los países? ¿De dónde surge la famosa deuda interna y externa de los países? Si no lo sabes, quédate porque aquí te lo voy a explicar paso a paso. Bienvenidos a su podcast, Sabuesos del Dinero. Tu guía para descubrir cómo controlar y manejar tus finanzas de manera eficaz, para que logres vivir bajo tus propios términos financieros, mientras disfrutas de tu familia, tus pasiones y tu libertad. ¿Estás listo para transformar tus finanzas? Yo soy Alex Saavedra y comenzamos. El día de hoy vamos a explicar de dónde y cómo surge el dinero en el mundo. Entonces, para entrar en ello, primero tenemos que saber de qué hablamos, cuánto dinero hay en el mundo, quién lo tiene, cómo lo crea y dónde se almacena. Me voy a apoyar aquí sí va a haber mucha estadística, pero es estadística sencilla. Son números prácticos, pero es muy importante que los tengamos claros. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es cómo se mide el dinero en el mundo. Hay unas métricas que se conocen como M1, M2, M3 y M4. Cada una de ellas está compuesta de diferentes escalones en la concentración del dinero. La que más se usa en términos prácticos para saber cuánto dinero hay en el mundo es la M2. Esta M2 tiene todo el dinero bancario más los depósitos en el corto y hasta mediano plazo, hasta 2 años. En la M2, con reportes de la OCDE hasta 2022, existían en todo el mundo 570 trillones de dólares. De los 570 trillones que existen en el mundo, solamente 50 existen en circulación física. El resto del dinero es dinero que se conoce como dinero bancario, porque está en las instituciones, lo conocemos por los SPACs, hacemos las transferencias, pero realmente nunca lo vemos físico en nuestras manos. No existe tal cantidad de papeles y monedas para respaldar los 570 trillones de dólares que existen a nivel global. Entonces, primero conocemos eso. Ahora, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Eso es un tema súper importante porque la creación de dinero en los últimos años se ha multiplicado de manera abismal. Nomás para que se den una idea, tardamos 30 años, de 1980 aproximadamente a 2010, en imprimir la misma cantidad de dinero que hemos impreso en los últimos 3 años. Imagínate por qué estamos con los problemas de inflación a nivel global que tenemos. Ya habíamos platicado que todo esto se referencia a los problemas de COVID y cómo los grandes gobiernos y los bancos centrales imprimieron billetes para aventarlo a la población como estímulo para que no hubiera una crisis financiera global y la gente tuviera, aunque sea para comer y pagar sus rentas. El tema es que se imprimió demasiado dinero en muy corto tiempo y eso está empujando unos problemas de inflación a nivel global muy complicados que no habíamos visto en los últimos 40 años. Entonces, bueno, sabemos entonces que existen 570 trillones de dólares, 50 de los cuales son físicos. Se imprimió el mismo dinero de 1980 a 2010 que del 2019 al 2022. También hemos escuchado hablar mucho de que existe una gran deuda, que hay en todo el mundo una deuda que en reportes al 2022 excede los 305 trillones de dólares. Pero esa es la deuda completa del mundo. Y aquí surgen las primeras dudas que mucha gente honestamente me ha preguntado, güey, ¿a quién le debemos ese dinero, no? ¿Cómo que todos nos debemos? ¿Cómo que existen 305 trillones de dólares de deuda global? ¿Quién es el acreedor de esa deuda? Y aquí es donde empiezan a surgir las interrogantes de cómo se crea el dinero, o más bien las respuestas de cómo se crea el dinero, porque para deber primero tenemos que tener el dinero para que alguien lo pueda prestar y alguien sea el deudor. Entonces, bueno, aquí es donde entramos en el tema de creación económica del dinero. Resulta ser que hay dos maneras de imprimir billetes. La primera es el dinero legal, que es aquel que imprimen los bancos centrales de los países o uniones como la Unión Europea o Asiática. Este dinero es el que están dispuestos a mandar al mercado la Fed, el Banco de México, y que está en correlación con lo que necesita el gobierno, que es un eje descentralizado, para llevar a cabo sus actividades económicas y de desarrollo de cada país u organización. El segundo dinero es el que nos trae las verdaderas broncas. Este segundo dinero es el dinero bancario, que no tiene nada que ver con la impresión de billetes de parte de los bancos centrales. Lo imprimen literalmente las instituciones privadas como Banamex, Bancomer, Citibank, el que tú quieras y mandes que exista a nivel global. ¿Cómo funciona este segundo dinero? Bueno,
El primero es muy práctico, ¿no? Todos hemos visto esas sábanas que pasan en las películas o cortos donde se ven imprimir billetes o monedas, están acuñando monedas en la Casa de la Moneda. El segundo es un dinero que los bancos privados crean absolutamente de la nada. ¿Cómo es esto que de la nada? Ahí te va. Existe algo que se llama coeficiente de caja. Este coeficiente varía dependiendo cada país. Por ejemplo, el coeficiente de caja en China es del 17% o en México es del 10%, en la Unión Europea es del 1% y actualmente, a 2023, en Estados Unidos es del 0%. ¿Pero qué es el coeficiente de caja? Bueno, este es el porcentaje de dinero que los bancos tienen que guardar en sus fondos de ahorro. El resto lo pueden prestar, utilizar, invertir o hacer lo que quieran con él. Está permitido legalmente hacer lo que quieran con el dinero excedente del coeficiente de caja que requiere cada banco central. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de México, que es el 10%, ¿no? Para que nomás puedan pensar en lo grave que es un coeficiente de caja de 0 como lo tenemos en Estados Unidos o como lo tienen en Estados Unidos. En México el coeficiente de caja es el 10%. ¿Qué significa esto? Quiere decir que por cada 100 pesos que tú deposites en una cuenta de banco, ese banco al que le depositas, él puede usar, de esos 100 pesos puede usar 90 pesos para lo que quiera y solamente dejar como reserva 10 pesos por cada 100 que le depositen. Hasta ahí todo bien, agarran dinero, generan rendimiento sobre el dinero y el banco gana una utilidad, a ti te reporta cuando mucho una ínfima parte de lo que generaron, pero es parte del proceso natural del negocio del banco. ¿Dónde empiezan los verdaderos problemas? Que este dinero que se crea de la nada es porque cada que ellos prestan dinero, al que se lo prestan, lo usa, y el que lo usa lo deposita en otro banco, que a la vez vuelve a generar otro coeficiente de caja, que usa el dinero, lo deposita en otro banco. Vamos haciendo el ejemplo con un carro. Tú depositas 100 pesos en un banco y después llega otra persona, a pedir un préstamo para su carro. Entonces el banco de ese dinero que tú le depositaste puede usarlo para prestárselo a un tercero. Este tercero llega y solicita un crédito automotriz. A esta persona le prestan esos 90 pesos que el banco puede utilizar de tu dinero. Esta persona llega, toma su dinero, va a la agencia y paga el carro. A él recibe un carro y ahora la agencia recibe 90 pesos por el carro que vendió. ¿Qué hace la agencia? Pues va y lo deposita en su cuenta de banco. Entonces, muchas veces ese dinero regresa a otro banco o inclusive puede regresar al mismo banco. Ahora ese banco recibe otro depósito de 90 pesos y como el coeficiente de caja es del 10%, ahora puede usar 81 pesos para volverlos a prestar y solamente tiene que guardar 9 pesos. Esos 81 pesos se lo prestan a otra persona que vuelve a querer un carro. Va, llega a la agencia, paga 81 pesos, la agencia los toma y los vuelve a depositar en su cuenta. Entonces el banco otra vez solamente tiene que guardar el 10% de eso, guarda 8.1 pesos. Entonces puede utilizar 72 pesos para volverlos a prestar y se repite y se repite y se repite el ciclo. Entonces quiere decir que de solamente 100 pesos, que fueron los 100 pesos originales reales que tú llegaste a depositar, el banco ya prestó en una primera ocasión 90, en una segunda ocasión 82 pesos, en una tercera ocasión 73 pesos y así nos vamos y nos vamos y nos vamos. Quiere decir que el banco de 100 pesos hizo 300, 400, 500 pesos, generó dinero de la nada. Se lo inventó meramente basado en el sistema fraccional que tenemos en la economía mundial, en el cual solamente tienen que resguardar lo que el coeficiente de caja les indique y el resto pueden hacer con él lo que sea. Cuando no hay un límite en cuánto dinero pueden prestar, realmente no hay un límite en cuánto puede crecer la deuda. Es por eso que en términos, en datos del 2022 y de acuerdo a los reportes de la OCDE, la deuda total del mundo equivale a los 305 trillones de dólares. Pero el mundo como tal tiene un PIB total de 103 millones de dólares anuales. Por eso se dice que estamos endeudados por 3 veces la capacidad de generar riqueza a nivel mundial. La deuda es 3 veces más grande que el PIB global.
Esto es gravísimo y por eso toda la economía constantemente pende de un hilo cuando estamos enfrentando problemas macroeconómicos complejos, como es este 2023, donde tenemos una economía americana ralentizándose por todos los crecimientos de las tasas de referencia para intentar controlar la inflación y buscar salir de este problema ocasionando el menor daño posible a la economía en general. Entonces, bueno, si ya entendimos cómo se crea el dinero legal, el dinero bancario y cómo está la deuda, podemos entonces pensar que necesitamos una de dos, o políticas económicas un poco más rígidas, como por ejemplo China. China tiene un coeficiente de caja del 17%, quiere decir que ellos solamente pueden prestar el 83% del dinero que el banco recibe. Estados Unidos tiene el cero. Por eso cuando le pegan los problemas a Estados Unidos son más graves que cuando le pegan a economías que mantienen un poco menos políticas menos agresivas de crecimiento económico. Entonces, bueno, basándonos en esta información, ahora ya conoces por qué se dice que el mundo está endeudado y sabemos a quién carajos le debemos, ¿no? Nos debemos entre todos. Esa es la realidad. No es que exista un solo deudor al que le tenemos que abonar los 305 trillones de dólares que se le deben a nivel global. Nos debemos entre todos y la deuda como tal que se reporta en los índices y en los comunicados importantes equivale a eso, a la deuda global que se tiene entre países, entre individuos, entre bancos, entre privados, entre empresas. Lo que necesitamos es intentar igualar un poco más el Producto Interno Bruto global o bajar un poco más la deuda, abonar con esta producción o esta capacidad de producción que tenemos en el mundo, abonar a la deuda sin seguir creciendo deuda para producir, porque ese es el problema realmente. Todas las empresas y grandes corporaciones y grandes gobiernos están apalancándose constantemente de deuda para decir produzco más, produzco más, produzco más. Pero les quiero dar, por ejemplo, un dato. Estados Unidos, que es quien tiene el PIB más grande a nivel global, tiene la deuda, la segunda deuda más grande a nivel, bueno, en términos totales de deuda como tal, es la deuda más grande que existe a nivel global. Todo el mundo habla de que México está súper endeudado y que la deuda externa, y desde que yo estaba chico me acuerdo cómo escuchaba a los adultos platicar de que la deuda externa nos va a comer y la deuda externa nos va a comer. Bueno, nomás para que se den una idea, a finales del 2022, la deuda total externa de México era de 746 billones de dólares. La deuda de Estados Unidos es de 26 trillones de dólares. ¿Sí? Es 29 veces más grande la de Estados Unidos que la de México. Sin embargo, nunca estamos escuchando que Estados Unidos va a tronar y sí constantemente lo escuchamos de México. Ahora, lo más grave no es la deuda como tal en sí, sino el porcentaje sobre el PIB que esta representa. La deuda de Estados Unidos, sus 26 trillones de dólares de deuda, equivalen al 128% de su PIB anual. La deuda de México equivale apenas al 60%. Esto es, honestamente, finanzas sanas, porque el país más endeudado del mundo es Japón, y Japón tiene una deuda en porcentaje sobre su PIB del 266%. México se encuentra prácticamente 5 veces menos endeudado que en Japón, que es una de las economías que todos admiran y que todos ven como que van muy bien, y no necesariamente es así. Entonces hay que conocer un panorama más amplio, hay que ver los números totales para poder hablar de qué tan endeudados o no estamos, qué tan grande es nuestra capacidad de producir o no. Espero que con estos datos puedan tener un poco más de tranquilidad, si acaso lo podemos llamar así, de dónde está el dinero, cómo se produce, qué tanto me afecta a mí que un gobierno central o un banco privado esté o no produciendo dinero, y nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes sobre nuestro gasto personal y nuestras inversiones a mediano y largo plazo. ¿Sale? Me encantaría saber si tienen alguna duda al respecto. Me parece un tema muy importante que todos debemos conocer, al menos los datos generales. Y si tienen una duda, me encantará resolvérselas. De verdad, escríbanlo en los comentarios y me daré el tiempo cuidadoso de responder todos y cada uno de los comentarios y dudas que tengan al respecto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Me encantó compartir esto con ustedes y espero verlos la próxima. Recuerda compartir tus dudas en los comentarios y suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Hasta la próxima, sabuesos del dinero.